Buenos días a todos, nos encontramos en una nueva clase. Hoy vamos a hablar de lo que es la unidad 7, que tiene que ver con todo aquello relacionado al acceso a la justicia, tanto en la faz judicial como en su faz administrativa. Así que bueno, como es de costumbre, voy a comenzar compartiendo la filmina de esta unidad y bueno, continuamos entonces. Bien, como les decía, particularmente todo lo que tiene que ver con el acceso a la justicia y al acceso a la parte administrativa relacionado a las relaciones de consumo, básicamente los problemas concretos en relación al acceso a la justicia y al proceso judicial, Stiglitz y Echevesti describían desde lo histórico los obstáculos a la reparación efectiva de los daños y perjuicios, puntualizando la lentitud de la justicia, todo lo que es su onerosidad, la ausencia de ejercicio preventivo, la abogacía. También llegaron a mencionar estos autores el aislamiento de las víctimas en los daños colectivos y propiciaban una creación de nuevos mecanismos para sobrellevar estas dificultades, como por ejemplo la creación de procedimientos judiciales que sean especiales, simples, rápidos, algo que fueron viejas deudas desde nuestra legislación y desde nuestra práctica. La gratitud en la asistencia jurídica a los pobres de manera automática también fue otro tema debatido en su momento, y la implación de la legitimación procesal para el ejercicio de acciones preventivas y resarcitorias en los casos de daños colectivos. Bueno, así es como pasaron los años, evolucionaron las normas y en la actualidad contamos con un Código Civil Comercial unificado que, como bien ustedes ya lo vieron en asignaturas anteriores a lo largo de esta carrera, fue recogiendo las preocupaciones descritas y fue modernizando la regulación de manera de adecuar las soluciones normativas a estos actuales paradigmas, estándares de las necesidades sociales en materias de contratos y, lógicamente, en lo que a nosotros nos interesa, en las relaciones de consumo. Por otro lado, hay una ley muy interesante que es la ley 26.993. Es una ley cuya numeración es de un dígito anterior a la ley que crea el Código Civil y Comercial, y este fue creando un sistema de resolución de conflictos en todo lo que tiene que ver con esto de las relaciones de consumos. Por lo menos desde la teoría, no vamos a hablar desde la práctica, porque desde la práctica puede ser muy diversa este esquema, pero al menos desde la teoría, yendo al hueso normativo, tenemos tres institutos importantes que creó esta ley. El COPREC, el denominado Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo, eso es lo que significa COPREC, la auditoría en las relaciones de consumo y también creó lo que es la justicia nacional en las relaciones de consumo. En lo que a nosotros nos interesa por ahora es hablar un poco de lo que es el primero, el COPREC. Entonces, me voy a tener unos segundos para comentarles algunas cosas básicas del servicio de conciliación previa en las relaciones de consumo, que este básicamente funciona en el ámbito de la autoridad de aplicación y el COPREC a su vez va a actuar a nivel nacional mediante su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las dependencias que fuera a crear eventualmente, en las delegaciones, como también oficinas fijas o móviles que se pudieran establecer también a lo largo y ancho de nuestro país. Este COPREC tiene facultades para intervenir en los reclamos de derechos individuales de consumidores o usuarios que versen sobre conflictos, lógicamente, en las relaciones de consumo, y cuyo monto siempre y cuando no exceda los 55 salarios mínimos vitales y móviles. En los supuestos de las relaciones de consumo reguladas por otras normas, el consumidor o usuario puede presentar su reclamo ante el COPREC o ante la autoridad instituida por la legislación específica. Recordemos, como fuimos viendo anteriormente, existen diferentes, no entidades de control, pero sí autoridades de aplicación porque vivimos en un país de naturaleza federal. Eso va a tener que ver si es del ámbito nacional o provincial, que es a lo que me refiero. Pero bueno, hablando un poco también del, como pueden ver en la filmina, del procedimiento administrativo ante la autoridad de aplicación, esto nos lleva a hablar básicamente de los reclamos o denuncias ante la autoridad de aplicación. Nuestro país particularmente ostenta una inusual riqueza de procedimientos administrativos para atender los conflictos de consumo. Contamos así con un procedimiento administrativo especial que está normado en el artículo 45 de la Ley de Defensa del Consumidor y cuyo contenido en mayor medida fue replicado por los ordenamientos procesales provinciales, dando cierta uniformidad al tratamiento de estas problemáticas en las diferentes jurisdicciones. El procedimiento básicamente es llevado adelante por las autoridades de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor de la Nación, en las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se expresa en las denominadas oficinas de defensa del consumidor.
También, básicamente, desde la sanción, la Ley de Defensa del Consumidor fue sentando ciertas bases para el nacimiento de los tribunales arbitrales de consumo, cuyo mayor arraigo y trayectoria se asentó en la capital federal mediante el llamado Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo. Ahora bien, lógicamente que sin perjuicio de esto que mencioné, hubo también algunos intentos de reproducción de ámbito local de esto. También podemos mencionar los entes reguladores de servicios públicos que prevén también en sus marcos regulatorios su competencia para entender en los conflictos entre usuarios y prestadores, y en su normativa derivada contemplan también procedimientos aplicables a estas situaciones. Ahora bien, vamos a desarrollar también el procedimiento administrativo ante las autoridades de aplicación de la ley que venimos tratando. Básicamente, la Autoridad Nacional de Aplicación puede iniciar actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de la ley, sus normas reglamentarias y cualquier otra resolución que en consecuencia vaya a dictar nuestro organismo administrativo de defensa del consumidor. Lo puede hacer de oficio, lo puede hacer por denuncia de quien invocar un interés particular o actuar en defensa de un interés general de los consumidores, o también por una comunicación de autoridad administrativa o judicial. Como consecuencia de esto, se tiene que proceder a labrar actuaciones en las que se va a dejar cierta constancia del hecho denunciado o verificado en su defecto, y de la disposición presuntamente infringida en la medida que sea posible. En el expediente que se forme, en consecuencia, se tiene que agregar la documentación acompañada, se va a citar al presunto infractor para que dentro del plazo de 5 días hábiles presente por escrito su descargo y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. Si estas actuaciones se iniciaran mediante un acta de inspección en que fuera necesaria una comprobación técnica posterior, obviamente que a los efectos de determinar esta presunta infracción y que vaya a resultar positiva, se va a proceder a notificar lógicamente al presunto responsable de esta infracción que se verificó y se lo va a intimar para que en un plazo de 5 días presente un escrito que haga a su descargo. De las constancias del expediente que se labren conforme la norma prevista, así como las comprobaciones que estuvimos mencionando y que se dispusieren, van a constituir prueba suficiente de los hechos que así se vayan a comprobar, salvo en los casos que puedan ser desvirtuados luego por otras pruebas que se acompañen al efecto. Entonces, en la primera presentación, este presunto infractor tiene que constituir un domicilio y acreditar personería. Y digo de acreditar personería porque en la gran mayoría de los casos estamos hablando de personas jurídicas, de personas que tienen apoderados, representantes legales, etcétera. Cuando no se acredite personería, se tiene que intimar para que el término de 5 días hábiles vaya a subsanar la omisión bajo percibimiento de tenerlo por no presentado. También podríamos hablar acá de la figura del gestor y que luego el infractor puede llegar a ratificar en el plazo que determine la autoridad de aplicación de la gestión que hizo este gestor. Ahora bien, sobre el tema de las pruebas, se van a admitir solamente las que tengan que ver con hechos controvertidos, siguiendo un poco la lógica del proceso, siempre que no resulten manifiestamente improcedentes y se denieguen medidas de prueba. Solo se podrá interponer recurso de reconsideración que está previsto en nuestro reglamento de procedimiento administrativo. En cualquier momento durante la tramitación de las actuaciones, la autoridad de aplicación puede ostentar como medida preventiva el cese de la conducta que se reputa en violación a la ley o a sus reglamentaciones. Y una vez que se concluyan todas las diligencias instructorias que tienen que ver con el caso en concreto, se tiene que dictar una resolución definitiva dentro del término, al menos teórico, resalto siempre teórico porque muchas veces en la práctica puede que no se cumpla esto, de 20 días hábiles. Finalmente, los actos administrativos que dispongan sanciones únicamente tienen que ser impugnables mediante un recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en las relaciones de consumo o ante la Cámara de Apelaciones que tenga que ver en las provincias y que obviamente las legislaciones locales así lo vayan a prever para esos casos. Este recurso tiene que interponerse y fundarse ante la misma autoridad que impuso esa sanción. No es que se apela y luego se expresa los agravios como muchas veces puede suceder en sede judicial. En este caso funciona algo parecido como en el amparo, donde uno básicamente interpone la apelación y ya funda los recursos en el mismo escrito. Y lo tiene que hacer dentro de los 10 días hábiles que se le notificó la resolución. Así la autoridad de aplicación va a elevar el recurso
con su contestación a la Cámara en otro plazo de 10 días, acompañado del expediente en el que se hubiera dictado este acto que fue recurrido por el damnificado o el presunto infractor. En todos los casos, para interponer el recurso directo contra una resolución administrativa que imponga sanción de multa, tiene que depositarse el monto a la orden de la autoridad que la dispuso y que obviamente tiene que presentar este comprobante de depósito con el escrito recurso, porque si no lo hace, puede ser desestimado, salvo que el cumplimiento de de este depósito pueda ocasionar eventualmente un recurso, un perjuicio irreparable al recurrente. Ahora, para resolver cuestiones que no están previstas expresamente en la ley y sus reglamentaciones en el ámbito nacional, se tienen que aplicar analógicamente las disposiciones de la Ley Nacional del Procedimiento Administrativo, que es la Ley 19.549, y su decreto reglamentario. Y en lo que esto no contempla, se tiene que aplicar, lógicamente, lo que es el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Ahora bien, vamos a hablar un poco de los organismos municipales y también vamos a hablar de la Autoridad Nacional de Aplicación. Vamos a seguir desarrollando algunas cuestiones procedimentales importantes. Entonces, veamos un poco en este contexto el papel de los organismos municipales. Estas entidades tienen un papel, aunque ustedes no lo crean o no lo consideren, tienen un papel bastante importante en la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Como ya sabemos a esta altura, es una normativa nacional que busca proteger los derechos de los consumidores en el país. Y estos organismos municipales funcionan a nivel local, están encargados de supervisar y garantizar el cumplimiento de la ley en cada una de las jurisdicciones. Estos organismos suelen tener la responsabilidad de recibir denuncias de los consumidores y llevar a cabo investigaciones sobre posibles violaciones a la ley por parte de empresas y comercios dentro de su jurisdicción. Por lo menos las investigaciones preliminares. También puede mediar en conflictos entre consumidores y empresas para buscar soluciones amigables y en caso de infracciones a la ley puede imponer sanciones a las empresas infractoras o elevarlas ante la autoridad local de aplicación según lo determine la normativa respectiva de la jurisdicción que se trate. En resumen, lo que les quiero decir es que es importante destacar que la Ley de Defensa del Consumidor en nuestro país establece que los consumidores tienen derecho a presentar denuncias ante los organismos de control y acceder a la justicia para reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios en caso de esta violación a sus derechos. Por otro lado, los organismos municipales, junto con otros organismos de control a nivel provincial y nacional, desempeñan un papel fundamental en la protección de la normativa en nuestro país. Por otro lado, en cuanto a a la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor a nivel nacional, que en este caso puntual al día de hoy es la Secretaría de Comercio, y digo al día de hoy porque esto puede ir variando con el tiempo y según el gobierno de turno, tiene la facultad de fiscalizar y controlar las prácticas comerciales en el mercado. Esto implica la supervisión de los proveedores de bienes y servicios para resguardarse de que cumplan con las disposiciones de la ley y no realicen prácticas comerciales que muchas veces las podemos considerar desleales. En el marco del procedimiento administrativo, esta autoridad puede imponer sanciones a los proveedores que se involucren en prácticas que también pueden ser consideradas anticompetitivas. Ejemplo de estos casos son, por ejemplo, la fijación de precios o la restricción de la competencia. Y estas sanciones tienen la particularidad que pueden incluir multas, la suspensión de actividades o inclusive hasta la prohibición de llevar a cabo ciertas prácticas comerciales. Respecto de lo que es la investigación de las denuncias, como ya más o menos vimos, la autoridad de aplicación puede llevar a cabo investigaciones en respuesta a denuncias presentadas por los consumidores o como también vimos de oficio. Lo que se busca en realidad es determinar con esta investigación es si se violó o no las normas de competencia y protección del consumidor. Pero en caso de detectar infracciones se puede iniciar estos procedimientos sancionatorios a los que vengo aludiendo. También la autoridad puede tomar medidas cautelares para evitar que ciertas prácticas perjudiciales para los consumidores continúen mientras se lleva a cabo una investigación y estas medidas pueden incluir la prohibición temporal de ciertas acciones comerciales, como también ya más o menos lo mencioné. Ahora bien, por otro lado, la autoridad de aplicación también trabaja para promover la competencia leal en el mercado. Y bueno, básicamente, ¿cómo lo hace? Y bueno, se trata de campañas de información y de educación para los consumidores, así como la promoción de buenas prácticas comerciales entre los proveedores. Por otro lado, podemos hablar de los acuerdos conciliatorios y tribunales arbitrales.
Veamos ahora el llamado o los llamados acuerdos conciliatorios, que son una parte importante de la Ley de Defensa del Consumidor y es básicamente un mecanismo para resolver disputas entre consumidores y proveedores de bienes y servicios, sin necesidad de tener que recurrir a un litigio formal en los tribunales de naturaleza, lógicamente judicial. Estos acuerdos conciliatorios se basan en el principio, básicamente, de buscar cierta solución amigable y rápida para las controversias, priorizando la protección de los derechos de los consumidores. Ahora, ¿cuáles son las características de estos acuerdos? Bueno, vimos que los consumidores que consideren que sus derechos fueron vulnerados pueden presentar una denuncia ante los organismos de control, como los organismos municipales o provinciales de defensa del consumidor. Y de allí se va a iniciar un proceso de conciliación previo a que sea necesario tener que avanzar en un procedimiento de mayor complejidad y sancionar por alguna presunta comisión de una infracción. Los organismos de control actúan como estos mediadores neutrales y buscan llegar a un acuerdo entre las partes de ser posible. La participación en el proceso de conciliación siempre va a ser voluntaria para cualquiera de las dos partes. Es decir, tanto el consumidor como el proveedor tienen que aceptar someterse a esta conciliación. No se puede forzar a ninguna de las partes a participar en un acuerdo conciliatorio. Normalmente, si se, hago un paréntesis acá, normalmente por ahí para el proveedor es un poco más difícil no aceptarlo porque en muchas legislaciones locales el caso omiso que puede hacer a un reclamo de este tipo de naturaleza administrativa, donde interviene un organismo, puede implicar automáticamente sanciones, como por ejemplo no acudir a audiencias conciliatorias. Pero bueno, en esencia por lo menos se trata de esto en la teoría y bueno, por otro lado en la práctica puede ser un poco diverso esto. El proceso conciliatorio, por otro lado, volviendo a la temática, suele tener plazos establecidos por la ley para garantizar una resolución rápida de las controversias, al menos desde la teoría, siempre resaltando esto. Los plazos pueden variar dependiendo de la jurisdicción, pero generalmente son cortos y buscan agilizar la solución del conflicto. Y digo desde la teoría porque en la práctica quizás a veces la falta de recursos humanos, el abarrotamiento administrativo, provoca de que estos plazos terminen siendo más holgados que lo que la ley o en su espíritu normativa se trató de procurar. El acuerdo conciliatorio también puede abordar una variedad de temas, como la reparación de un producto defectuoso, puede ser la devolución de dinero, corrección de una publicidad que se haya tachado de engañosa, entre otras cuestiones. Y lo que se acuerde tiene que reflejar además los términos y condiciones que las partes quisieron. Una vez que se llega a ese acuerdo, las partes tienen que cumplir con los términos del mismo. Si una de las partes no cumple con el acuerdo, la otra puede recurrir a los tribunales para hacer cumplir el acuerdo conciliatorio o solicitar que se aplique la sanción administrativa que corresponda según la normativa local. Y esto nos lleva también a hablar un poco de los tribunales arbitrales. Respecto a los tribunales arbitrales, lo que podemos decir es que esta figura tiene su base en el segundo y tercer párrafo del artículo 42 de nuestra Constitución Nacional, que manda a proteger a los derechos de los consumidores y establecer procedimientos eficaces para la prevención y solución del conflicto. De allí es que nace el artículo 59 de la Ley de Defensa del Consumidor y, en otras palabras, trae a colación lo que es el arbitraje de consumo en nuestro país. Este artículo 59, que sienta las bases para la creación de tribunales arbitrales de consumo, pone en cabeza de la autoridad de aplicación su organización y funcionamiento. Y a estos fines es que se dispone que la autoridad tiene que propiciar la organización de tribunales de este tipo, es decir, arbitrales, que van a actuar como los que llamamos en la jerga amigables componedores o árbitros de derecho común, según el caso, para resolver estas controversias que se vayan suscitando con motivo de lo previsto en la ley, lo que fuimos viendo a lo largo de todo este cuatrimestre. Un detalle de color es que dentro del marco reseñado en el punto anterior se creó el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo, denominado SNAC, mediante un decreto del año 98, el decreto 276, y luego fue reglamentado por la resolución 212 del año 98 y fue sufriendo modificaciones por lo que era en aquel entonces la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación, que básicamente venía a tener el rol que hoy tiene la Secretaría de Comercio. Y en ejercicio de esas facultades también lo tiene hoy, como dije, lo que es la Secretaría de Comercio y que tiene diferentes direcciones, como la Dirección Nacional de Consumo y Arbitraje, por ejemplo.
Cambiando un poquito de tema, hablemos ya desde la parte judicial, no tanto de la parte administrativa, y vamos a hablar de las acciones individuales y de las acciones colectivas. Veamos un poco todo lo relacionado a las acciones judiciales y la legitimación para actuar según el artículo 52 de la Ley de Defensa del Consumidor, que también habla de los sujetos habilitados para tramitar acciones judiciales. Básicamente el artículo 52 dice más o menos textualmente que sin perjuicio de lo que la ley establece, el consumidor y usuario puede iniciar acciones judiciales cuando sus intereses resulten afectados o amenazados. La acción puede corresponder al mismo consumidor o usuario por su propio derecho. Punto uno, puede también involucrar a las asociaciones de consumidores o usuarios autorizados en el término del artículo 56 de la Ley de Defensa del Consumidor. Punto dos, punto 3 puede involucrar también a la autoridad de aplicación nacional o local. También, punto 4 puede incluir al defensor del pueblo como legitimado para actuar y hasta el Ministerio Público Fiscal. Obviamente que en las causas judiciales que tramiten defensa de intereses de incidencia colectiva, las asociaciones de consumidores y usuarios que lo requieran pueden estar habilitados inclusive como litisconsortes de cualquiera de los demás legitimados para el presente artículo y obviamente siempre que el juez competente así lo determine. Y bueno, el juez es el que va a terminar resolviendo si es procedente o no, teniendo en cuenta si existe una acreditación para estar o para ser considerado legitimado como litisconsorte. Si hay abandono o desistimiento de la acción, en los términos de nuestra legislación procesal o los códigos de rito, la titularidad activa va a quedar automáticamente asumida para el Ministerio Público Fiscal. Entonces, en resumidas cuentas, acá vimos quiénes son los facultados para actuar en derecho propio, también en carácter de litisconsorte y en su defecto también quien puede actuar a causa de un desistimiento o abandono. Entonces, básicamente, esto tiene que ver un poco con las acciones, con la legitimación para las acciones individuales y acciones colectivas. Ahora vamos a hablar un poco de las acciones colectivas y de los intereses tutelados. Pero particularmente me gustaría también mencionar que más allá de la legitimación para actuar, que ya estuvimos viendo, existe la posibilidad de iniciar acciones colectivas cuando existe una relación de consumo. Y la idea no es explicar en qué consiste esto, porque es algo que los estudiamos en derecho procesal, el tema de las acciones colectivas, pero sí hablar de la importancia de la defensa del consumidor. Inclusive a mí me gusta traer siempre a colación el séptimo Congreso Argentino de Derecho del Consumidor, que también estuvo enmarcado dentro del primer Encuentro Nacional de Profesores de Derecho del Consumidor, que me gusta mucho traer a colación este encuentro porque fue, desde, por lo menos de lo que yo vi, de manera formal fue la primera vez que se destacó en sus recomendaciones la importancia de dictar acciones colectivas a los fines de combatir eficazmente las prácticas y cláusulas abusivas. Y particularmente me gustó mucho porque se puso de relieve o de manifiesto que estas prácticas o cláusulas abusivas muchas veces generan cuantiosas ganancias a las empresas que se mueven en el mercado con una certeza de la pasividad del consumidor para accionar de manera individual. ¿Por qué? Porque a veces, muchas veces, eh, es es más complicado para el consumidor tener que abordar un reclamo administrativo judicial, le resulta más costoso en términos de tiempo o dinero que directamente dejar pasar la práctica abusiva o la cláusula abusiva en su contra. Ahora, sobre las particularidades de su procedimiento en relación a las acciones colectivas, el actual texto de nuestra Ley de Defensa del Consumidor dispone en el artículo 54 que para arribar a un acuerdo conciliatorio o transaccional, tiene que correrse vista previa al Ministerio Público Fiscal, salvo que éste sea lógicamente el propio actor, porque no se correría a sí mismo traslado de la acción de incidencia colectiva con el objeto de que se expida al respecto de la adecuada consideración de los intereses de los consumidores usuarios afectados. De ahí que la homologación requiere estar fundado y el acuerdo tiene que dejar a salvo la posibilidad de que los consumidores usuarios individuales que así lo deseen puedan apartarse de la solución general adoptada para el caso. La sentencia que haga lugar a la pretensión va a ser cosa juzgada para el demandado y para todos los consumidores usuarios que se encuentren en las mismas condiciones, excepto aquellos que manifiesten su voluntad en contrario y previo a la sentencia en los términos y condiciones que el magistrado vaya a disponer para cada caso concreto.
Si la cuestión tuviese contenido patrimonial, se tiene que establecer las pautas para la reparación económica o el procedimiento para la determinación sobre la base del principio de reparación integral, que hoy lo tenemos muy expreso en el artículo 1740 del Código Civil y Comercial. Si se trata de la restitución de sumas de dinero, se tiene que hacer por los mismos medios que fueron percibidos. De no ser posible, tiene que ser mediante sistemas que permitan que los afectados puedan acceder a una reparación y en última instancia, si no pueden ser individualizados, el juez tiene que fijar la manera en que el resarcimiento se instrumente en la forma en que más beneficie al grupo que termina siendo afectado. Por otro lado, si se trata de daños diferenciados, para cada caso consumido del usuario, de ser factible, puede establecerse grupos o clases dentro de ellos y por vía incidental, es decir, por un incidente que corre por cuerda separada, pueden estos grupos estimar y demandar la indemnización particular que a ellos les pueda corresponder. De esa manera se produce como una especie de efecto erga omnes de las sentencias en los procesos colectivos, regulando las condiciones en las que los acuerdos patrimoniales pueden llevarse a cabo, y esto a su vez permite el llamado derecho de disociación. Esto quiere decir que permite apartarse del resultado del acuerdo y también del pleito. Finalmente, en la norma se estableció como principio la reparación integral, como les mencioné anteriormente, y se regularon sus posibles modalidades de efectivización. Ahora bien, por otro lado, tenemos que hablar de la cosa juzgada. Como ya se adelantó hace un momento, el artículo 54 de la Ley de Defensa del Consumidor establece que la sentencia que haga lugar a la pretensión tiene que hacer cosa juzgada para el demandado y para todos los consumidores usuarios que vayan a estar en similares condiciones, excepto que, repito y reitero, que ellos manifiesten su voluntad en contrario previo a la sentencia en los términos y condiciones, y resalto de nuevo esto, que el magistrado disponga. Entonces, me gustaría detenerme un instante en este punto y explicar que, a diferencia de los efectos de la sentencia interpartes de la mayoría de los procesos nuestros, porque es así, la decisión que pone fin a un proceso que es colectivo se expande en sus efectos a todos los sujetos que integren el conjunto que se encuentra representado por la asociación legitimada. Estos pueden ser, por ejemplo, los clientes de un banco, que es muy usual verlo más de una vez, a alguno le pudo haber tocado, inclusive ni, pudo no haberse noticiado. También los usuarios del servicio de telefonía celular, porque fueron casos populares más de una ocasión. Los afiliados a ciertas empresas de medicina prepaga pueden ser los consumidores en los productos de cierto proveedor. Esto es coherente con la exigencia de que la conducta del proveedor genere la afectación de todo un colectivo. A su vez, la publicidad de las acciones colectivas surge como un requisito de la Ley de Defensa del Consumidor. En este artículo 54, que venimos desarrollando bastante ante la posibilidad de arribar a un acuerdo conciliatorio o bien de transacción, con el objeto de que aquellos consumidores que así lo deseen puedan ejercer su derecho de apartarse. El segundo párrafo de este artículo también, si lo leemos, determina que previo a la sentencia, aquellos consumidores que expresen su voluntad de quedar excluidos de los alcances del decisorio tienen que formularlo en forma previa en los términos y condiciones que el magistrado establezca. Quiero resaltar esto, creo que es la tercera vez que lo resalto, pero es muy importante porque la dinámica de los procesos de colectivo en nuestro país funcionan de esta manera. Básicamente, uno queda incorporado por pertenecer a un grupo, a un subgrupo de consumidores de manera automática a este proceso. Y luego el juez determina para aquellos consumidores que así lo deseen, va a determinar entonces de qué manera para cada caso concreto el consumidor va a tener que manifestar su voluntad de desapartarse de lo que pueda resultar de esta sentencia judicial. Pero me gustaría resaltar porque no es ocioso, no quiero resultar reiterativo, pero es muy importante muchas veces que como futuros abogados grabemos este procedimiento, porque tampoco es muy habitual que un abogado se enmarque o esté empapado en lo que son los procesos colectivos en materia de consumos. Entonces, de acá que la necesidad de poner en conocimiento al público de las acciones colectivas viene de la mano del cumplimiento de estos recaudos, porque en definitiva el fundamento de este procedimiento, que ya lo había resaltado como tres veces, viene de garantizar la tutela de los consumidores alcanzados por una eventual sentencia que se vaya a dictar en la demanda promovida en defensa de sus propios intereses, o quienes no quieran serlo, rigiendo para la cosa juzgada
el principio por el cual solo pueden verse beneficiados los consumidores por una sentencia favorable, pero nunca podría serles oponible una sentencia perjudicial a sus intereses. También tenemos que hablar de lo que son las class action y las acciones colectivas. Veamos ahora un poco de lo que se llama en Estados Unidos una class action, que en definitiva es análogo a las acciones colectivas en nuestro país, pero por ahí tiene algunos matices diferentes. Por ejemplo, por un lado, en las class action puede resultar en acuerdos extrajudiciales o sentencias que requieran que la entidad demandada indemnice a los miembros de la clase y realice cambios en sus prácticas. En este punto, en Argentina, una acción colectiva puede llevar a acuerdos, indemnizaciones y medidas correctivas similares con el fin de beneficiar a los consumidores afectados. Pero por otro lado, en las class actions de los Estados Unidos, los abogados suelen trabajar, por ejemplo, sobre la base de honorarios contingentes, lo que significa que solo cobran si se obtiene un acuerdo o una sentencia favorable. En Argentina, la Ley de Defensa del Consumidor establece que las entidades que presentan las acciones colectivas pueden recibir un porcentaje de la indemnización obtenida, lo que también se conoce como honorarios por resultado. Ahora vamos a hablar de los procedimientos aplicables y lo que es la competencia. Terminando un poco la cuestión de los procesos colectivos, vamos a analizar el proceso aplicable según la Ley de Defensa del Consumidor en su artículo 53, que siente un principio procesal y este es básicamente la aplicación del procedimiento más abreviado que exista en la jurisdicción del tribunal interviniente. Entonces, sabidos que las normas sobre procedimiento no son materia delegada a la nación, por lo cual esta ley no puede avanzar respecto de un procedimiento concreto sin pena de incurrir en una inconstitucionalidad. Por eso, se prevé que el procedimiento a aplicarse va a ser el que en cada jurisdicción contemple en su respectivo ordenamiento como el más ágil. Y de allí también que los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder conforme las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio y siguiendo con la necesidad de hacer el proceso lo más ágil posible. También las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la ley en razón de un derecho o un interés individual, gozan del beneficio de justicia gratuita para el consumidor. Sin embargo, la parte demandada, que en este caso seguramente va a terminar siendo un proveedor muchas veces de gran envergadura, puede acreditar la solvencia del consumidor mediante un incidente en cuyo caso va a cesar ese beneficio. Ahora, la norma del artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor nos plantea varios interrogantes. En primer lugar, tenemos que preguntarnos si el juez está facultado a fijar otro tipo de proceso cuando no hay una petición de parte. En este punto encontramos los artículos 319 y 321 del Código Procesal Civil, que, como ya se mencionó anteriormente, resultan análogos al procedimiento que establece la Ley de Defensa del Consumidor. Y básicamente estas normas, particularmente el primero, entre otros supuestos, habilita a los jueces a fijar el proceso en las contiendas judiciales que no tuvieran una tramitación especial. Por su parte, el artículo 321 del Código Procesal Civil y Comercial va a establecer que se aplicarán las disposiciones del proceso sumarísimo en los demás casos previstos por este código u otras leyes. Ahora, en lo particular, existe tramitación especial cuando analizamos el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor. Adicionalmente, las disposiciones procesales de la Ley de Defensa del Consumidor son de carácter especial, de orden público, y desplazan a toda otra norma que entre en conflicto con estas. En consecuencia del juego de las normas que estuvimos viendo, es decir, el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, si tienen a mano pueden leer el artículo 319 y 321 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El proceso aplicable es el sumarísimo y el juez solo puede fijar otro tipo de proceso a pedido de parte. El segundo interrogante se relaciona a la competencia de los tribunales que entenderán en estos conflictos. ¿Es la justicia ordinaria? Bueno, adelanto nuevamente una respuesta negativa. Cuando el artículo 53 habla de los tribunales ordinarios competentes, se refiere a las normas procesales que rigen para la actuación por ante ellos y dentro de estas específicamente señala la más abreviada, pero no indica ninguna atribución de competencia para entender en los conflictos de consumo. Por lo tanto, van a ser competentes en las causas de consumo los tribunales ordinarios civiles y comerciales de la capital federal o de las provincias, salvo que realmente represente una cuestión de interés federal, por ejemplo, el artículo 116 y 117 de la Constitución Nacional
y legislaciones regulatorias, por ejemplo, de lo que tiene que ver con los servicios públicos. Pero bueno, esta fue la clase de hoy. Espero que les haya resultado atractiva. Recuerden que ustedes pueden repasar, si así lo desean, en nuestro manual del alumno de esta unidad. Y bueno, cualquier cosa estamos a su disposición en el foro de la plataforma. Hasta luego.